Mi amigo de la infancia, al que no había visto en 7 años. Finalmente había regresado al país. Lo primero que hizo después de regresar fue buscarme para pedirme que me casara con él. Antes de la boda, Ryan me dijo claramente: después de que nos casemos, viviremos nuestras propias vidas. No te controlaré y no te tocaré. De igual manera, no necesitas interferir en mis asuntos. Pero el primer día después de la boda, Ryan me dio una sonrisa ligeramente burlona y dijo: ¿realmente dije eso, cariño? Cuando Ryan regresó a Estados Unidos, me enteré a través de una publicación en redes sociales. Alguien que casi nunca publicaba nada de repente compartió una foto de check-in en el aeropuerto LAX. No pude evitar tocar su foto de perfil para estar segura. Y realmente era Ryan. Supongo que si vives lo suficiente, lo ves todo. Hice clic en la foto otra vez. Ni siquiera tenía un pie de foto. Lo que inmediatamente me hizo pensar en esas novelas románticas de CEO que siempre comienzan con: el CEO ha regresado. Esta vez está recuperando todo lo que le pertenece. Acostada en la cama, traté de imaginar a Ryan diciendo esa frase. Y no pude contener la risa. Oh, vamos. Solo imaginar a ese niño tratando de actuar como un gran CEO era divertidísimo. Pero más tarde esa noche, cuando vi a ese mismo niño, nunca he podido tomar en serio. Vestido elegantemente sentado frente a mí y haciendo la propuesta más absurda. Ya no pude reírme. Si estás dispuesta a casarte con una IA, entonces ¿por qué no te casas conmigo en su lugar? Ryan se irguió, mirándome desde arriba con una expresión calmada. Casi indiferente. Como si estuviera hablando de algo completamente trivial. ¿Qué? Golpeé la mesa con la palma de mi mano por el shock. Olvidando que las mesas de este elegante restaurante de Manhattan estaban hechas de mármol. La mesa no se movió ni un centímetro. Pero el dolor atravesó mi mano. Susurré entre dientes. Retiré la mano y la sacudí para aliviar el escozor. Cuando volví a levantar la vista, Ryan me estaba mirando con los ojos entrecerrados. Una sonrisa apenas perceptible tirando de sus labios como si se estuviera burlando de mi tonta reacción. La cálida luz dorada sobre él destacaba sus rasgos afilados y definidos, añadiendo un suave resplandor a su alrededor. ¿Desde cuándo era tan atractivo? Nunca me había dado cuenta antes. Tal vez aprendió algún tipo de secreto de cuidado de la piel mientras vivía en el extranjero. Mis pensamientos comenzaron a derivar más y más lejos. Y tuve que arrastrarme de vuelta a la realidad. Lo miré de la manera en que mirarías a un niño que no tenía idea de lo que estaba hablando. ¿Siquiera sabes lo que estás diciendo? Ryan cruzó los brazos. Su mirada bajando brevemente a mi mano. Por supuesto que sí, pero si no me escuchaste claramente. ¿Puedo repetirlo? Tomé un gran sorbo de agua. Dejé mi vaso sobre la mesa y me apoyé en ella, mirándolo fijamente. Honestamente me pregunté si había perdido la razón. De lo contrario, ¿cómo podría hablar de casarse conmigo con tanta calma? Ryan y yo éramos amigos de la infancia. O tal vez rivales sería una palabra más acertada. Siempre había tenido la sensación de que no le gustaba mucho. Nuestras familias eran vecinas. Y nuestras madres eran mejores amigas. Para hacer las cosas aún más casuales, Ryan y yo nacimos exactamente el mismo día. Pero yo nací 1 hora antes. Tal vez por esa diferencia de 1 hora. Siempre sentí que estaba un paso adelante de él. Incluso en altura. Cuando teníamos 6 años, lo miraba desde arriba. Media cabeza más bajo, cruzaba los brazos con suficiencia. Y le hacía decirme hermana mayor. Creo que fue entonces cuando Ryan empezó a guardar rencor. Me miraba desde abajo con frialdad como diciendo: ¿quieres que te diga hermana? Sigue soñando, pero me negué a rendirme y cambié de táctica. Ryan y yo fuimos a la misma escuela primaria. Ninguno de los dos quería. Pero bajo la presión de nuestras madres, no tuvimos más opción que tomarnos de la mano al ir y venir de la escuela.
A veces cuando los padres que esperaban a recoger a sus hijos nos veían caminar juntos. Uno alto, uno bajo, sonreían y decían: «Oh, miren a esos dos. ¡Qué adorables!». La gente solía decir: «Qué dulce hermana mayor, llevando a su hermanito a la escuela». Ante eso, yo sonreía brillantemente, mostrando mis hoyuelos, y decía: «Mamá me dijo que tengo que cuidar bien de mi hermanito». Los padres cercanos me llenaban de elogios. «Qué buena niña, qué hermana tan encantadora. Y el hermanito también es adorable». Le echaba un vistazo a Ryan con una sonrisa triunfante. «¿Ves? Aunque no quieras llamarme hermana, todos ya saben que eres mi hermanito». Podía notar que estaba furioso. Pero no había nada que pudiera hacer. Incluso cuando terminamos la escuela primaria, aún no me había alcanzado en altura. Y tuvo que vivir conmigo pavoneándome, declarando a todos que yo era su hermana mayor. Para cuando entramos a la escuela secundaria, dejé de obligarlo a llamarme así. Principalmente porque había encontrado algo nuevo que ocupara mi atención. El aleteo de un primer enamoramiento. Todos pasan por esa etapa de la juventud. Y yo no fui la excepción. Mi atención se centró en un chico mayor de la escuela. No estaba segura si lo que sentía era realmente amor. Pero no podía evitar sentirme atraída hacia él, queriendo acercarme. Como cualquier adolescente soñadora, le escribí una carta de amor. Pero la primera persona en leer esa carta rosa no fue él. Fue Ryan. Sostuvo la carta entre sus dedos. La miró con desdén abierto. Y dijo secamente: «Realmente tienes un gusto terrible». Mi corazón, que apenas había comenzado a agitarse, fue aplastado instantáneamente. Pisoteado por un chico más bajo que yo sin una pizca de piedad. Exploté gritando: «¿Quién te dijo que podías leer mi carta? Vete». Ryan no se inmutó. Solo me miró una vez. Puso la carta sobre la mesa. Y se marchó. Al día siguiente mis padres de alguna manera se enteraron de mi romance temprano. Se pasaron toda la noche dándome sermones. Mi primer pensamiento fue que Ryan había ido con el cuento. Por supuesto que lo hizo. Debe haber seguido guardando rencor desde cuando éramos niños. Fui furiosa a su casa para confrontarlo. Ryan ni siquiera lo negó. Esta vez, fui yo quien cerró la puerta de un portazo y se marchó furiosa. Después de eso, cualquier fragmento frágil que teníamos se congeló por completo. Nos convertimos en extraños. Cuando nos cruzábamos, no intercambiábamos más que una mirada de mutua antipatía antes de alejarnos. En 9º grado, Ryan había crecido repentinamente en altura. Ahora una cabeza completa más alto que yo. Recuerdo mirándolo sorprendida. Pero no dije nada. Después del caos de la preparatoria, entré a la universidad de mis sueños. Mientras Ryan eligió estudiar en el extranjero, perdimos contacto completamente. Ahora, sentada frente a él después de todos estos años, habló con esa voz calmada y grave suya. Por lo que he escuchado, mi tía ha estado ocupada arreglándome citas a ciegas. Y casualmente tú necesitas un esposo solo de nombre. Además, si nos casamos, cumpliremos los deseos de toda la vida de nuestros padres. Entonces, ¿por qué no? Mi primera reacción fue incredulidad. ¿Cómo supo siquiera que había estado yendo a citas a ciegas? ¿Desde el otro lado del océano? Entonces me di cuenta, mi mamá había estado chismeando sobre eso con cada vecino de nuestro pequeño pueblo. Honestamente, no sería sorprendente si ese rumor hubiera volado directo a través del Pacífico para. Ahora. Todo comenzó en una cena una noche, cuando casualmente dije: no planeaba casarme. Que quería permanecer soltera. Mi mamá se horrorizó. Se quedó despierta toda la noche, redactando una lista de solteros elegibles para que los conociera. Solo pude enterrar mi cabeza en la desesperación. Durante semanas, cada vez que salía, los vecinos sonreían y decían: Emma, a otra cita a ciegas.
como si estuviera desesperada por encontrar un marido. Y en cuanto a la afirmación de Ryan de que nuestro matrimonio cumpliría los deseos de nuestros padres. Ese deseo venía de muy atrás. Cuando éramos pequeños, mi mamá solía bromear que yo estaba destinada a ser su futura esposa. Ambas familias nos molestaban, diciendo que cuando creciéramos, me casaría con Ryan. Todavía recuerdo ese día vívidamente. Ryan estaba parado ahí, pequeño pero tratando de verse genial, sin decir ni una palabra. Hice pucheros, furiosa, y dije: de ninguna manera, no me voy a casar con un enano como él. Mi mamá estaba tan enojada que casi me golpea ahí mismo. Pero el señor y la señora Cooper, los padres de Ryan, solo se rieron y dijeron: entonces esperaremos hasta que el pequeño Ryan crezca más. No te preocupes, se pueden casar después. ¿Está bien? Eso era lo que todos solían decir en aquel entonces. En broma. Pero ¿quién podría haber imaginado que al crecer, Ryan y yo solo nos distanciaríamos más? Si mi mamá y su tía llegaran a enterarse de que no solo nos habíamos reconectado, sino que en realidad estábamos planeando casarnos, probablemente se desmayarían de la emoción. Pero espera, ¿quiso decir exactamente Ryan con esposa solo de nombre? Me miró como si fuera una idiota y explicó con calma. Significa que después de casarnos, no interferiremos en las vidas del otro. No te controlaré y no te tocaré. Del mismo modo, no tienes permitido interferir en la mía. Parpadeé. Por alguna razón, todo esto sonaba extrañamente familiar. Como algo sacado directamente de una novela romántica. Mis ojos se iluminaron y no pude evitar exclamar: espera, ¿no se supone que debe haber otra línea después de eso? Como cuando termine el contrato. Obtendrás $5 millones o algo así. Ryan me miró sin palabras. Luego suspiró. Emma, sigues siendo tan codiciosa como siempre. Bueno, no podía negarlo. Una vez vendí las respuestas de mi tarea por 50 centavos el conjunto a toda la clase. ¿Muy mezquina? Tal vez. Pero honestamente, ¿cuál es el punto de vivir si no amas el dinero aunque sea un poquito? Entonces Ryan lo dijo, tan casualmente que tomó un segundo registrarlo. Te daré $5 millones al año. Me quedé helada. Por un momento pensé que lo había escuchado mal. ¿Era así como hablaba la gente rica? ¿Tan generoso sin pensarlo? ¿$5 millones al año? Podría abrir varias floristerías con eso. Le sonreí ampliamente y le di un entusiasta pulgar hacia arriba. La noticia de nuestro próximo matrimonio se extendió a ambas familias casi inmediatamente. Fuimos convocados a casa para ser interrogados. Los 4 padres se sentaron frente a nosotros, interrogándonos como si estuviéramos en una sala de interrogatorios. ¿Cuándo empezó esto?, preguntó el padre de Ryan seriamente. Sentados uno al lado del otro. Ryan no perdió el ritmo. El año pasado en el cumpleaños de Emma, dijo con naturalidad. Le confesé mis sentimientos, y a ella también le gusté. Así que empezamos a salir. Mientras terminaba, extendió la mano y entrelazó sus dedos con los míos. La calidez repentina de su palma me envió una descarga. Como una corriente eléctrica. ¿En serio? Estamos hablando aquí. No hay necesidad de tomarse de las manos. Traté de alejarme. Pero él se aferró con fuerza, obligándome a quedarme ahí incómodamente, sonriendo rígidamente a los 4 padres muy complacidos. Su tía aplaudió, volviéndose hacia mi madre con una sonrisa cómplice. Te lo dije en el momento que mencionaste arreglar citas a ciegas para Emma. Este chico vino corriendo de vuelta a casa. Debe haber estado aterrorizado de que alguien se la llevara. El señor Cooper, sin embargo, se veía serio. Él frunció el ceño. Ryan. ¿Y nos has ocultado esto todo este tiempo? Mi papá inmediatamente intervino. Así que por eso Emma luchó tanto contra esas citas a ciegas. Ahora tiene sentido. Ambas mamás intercambiaron miradas encantadas. Mi mamá se dirigió a Ryan.
con los ojos brillando. Ryan, ¿hablas en serio sobre esto? Él asintió sin dudarlo. Mi mamá esbozó la sonrisa más radiante, ignorándome completamente. Mientras agarraba la mano de la señora Cooper y comenzó a discutir emocionadamente las fechas de boda. Mamá, protesté. ¿Ni siquiera vas a escuchar lo que tu hija tiene que decir? Claramente no. Las dos estaban perdidas en los planes de boda mientras Ryan y yo quedamos sentados en silencio en el sofá como utilería. Los papás se unieron hablando de logística. Radiantes como viejos amigos. Sellando un trato. Le lancé a Ryan una mirada afilada. Sacudiendo mi cabeza como diciéndole: «Suéltame la mano». Él pareció entender e inmediatamente me soltó. El silencio que siguió fue incómodo. Demasiado pronto para ser recién casados sentados ahí. Sin decir una palabra. No pude evitar pensar en lo naturalmente que había mentido momentos atrás. Su expresión no había vacilado ni una vez. Bueno, que me condenen. Pensé. Se ha vuelto realmente bueno en esto. Ryan me miró a los ojos, sus ojos oscuros serenos, pero ilegibles, y un escalofrío me recorrió la columna. ¿Por qué de repente la habitación se sentía tan fría? Nuestra fecha de boda estaba fijada para el 1 del mes que viene. Apenas un poco más de 10 días. Esa noche acostada en la cama mirando al techo. No podía dejar de preguntarme si haber aceptado casarme con Ryan había sido la decisión correcta. Al otro lado del teléfono. Mi mejor amiga Lily chilló. Dios mío, ¿hablas en serio? ¿Cómo no va a ser esto el mejor trato de todos? Si no te casas con él. Me casaré yo. Un esposo que no te molesta y te da $5 millones al año. Niña, ¿dónde me apunto? Al escucharla decir eso, de repente me sentí mucho más tranquila. Tal vez casarme con Ryan no era una idea tan mala después de todo. Después de todo, desde aquel ridículo enamoramiento de secundaria. El que terminó en el momento en que pillé a mi chico ideal hurgándose la nariz. No había sentido ni una chispa por nadie. Ya había decidido que prefería quedarme soltera para siempre. La única razón por la que acepté esas citas a ciegas fue para complacer a mi mamá. Y si soy honesta, era bastante buena saboteando cada una de ellas de todas formas. El regreso repentino de Ryan se había sentido como un rescate de mi situación miserable. Y honestamente, con el tipo de arreglo que él propuso, no parecía haber nada de qué preocuparse. Sin drama de suegra. Sin restricciones matrimoniales. Solo un matrimonio legal con las ventajas de la vida de soltero. ¿No era exactamente el tipo de arreglo que siempre había soñado? Las palabras de Lily resonaban en mi cabeza, poniendo todo en perspectiva. Dinero o libertad, y un esposo que no interfiere. ¿Qué más podrías pedir? Mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de lo correcta que estaba. Tenía tiempo, seguridad financiera e independencia completa. Realmente era la vida ideal con la que la mayoría de la gente solo fantasea. En algún momento del camino. En realidad comencé a esperar con ansias mi boda con Ryan. Pero cuando finalmente llegó el gran día, quedé atónita. ¿Era demasiado tarde para arrepentirme de todo ahora? ¿Podría alguien por favor decirme por qué una boda simple se había convertido en un evento tan masivo y extravagante? Para cuando terminó la ceremonia, ya no podía sentir mis piernas. Mis tacones altos me estaban torturando. Me los quité con un suspiro de alivio. Justo cuando Ryan me ayudó a subir al asiento trasero de un elegante Rolls-Royce. El auto de lujo se dirigió hacia nuestro nuevo hogar. Una mansión lujosa en el barrio más exclusivo del lado este de la ciudad. El viaje fue largo y en algún momento del camino me quedé dormida. Cuando desperté, me encontré acostada en un sofá. Mi mente estaba nublada mientras me estiraba perezosamente. Pero tan pronto como levanté los brazos, me di cuenta de que la pose no era exactamente elegante. Dudé por 2 segundos. Luego bostecé otra vez. Como sea. En el momento en que cerré la boca,
Noté a Ryan parado bajo la cálida luz, observándome atentamente, siguiendo su mirada hacia abajo. Me quedé paralizada. Todavía llevaba puesto mi vestido rojo sin tirantes. El diseño ceñido acentuaba cada curva. La abertura del costado se había deslizado abierta, revelando demasiada piel debido a mi estiramiento descuidado. El calor inundó mis mejillas, mientras buscaba una almohada a tientas y la acurruqué sobre mi regazo. Solo entonces Ryan apartó la mirada, aclarándose la garganta. Estoy agotada, murmuré desesperada por cambiar el tema. Solo quiero quitarme el maquillaje y dormir. Estaba a punto de preguntar dónde estaba mi habitación cuando sonó el teléfono de Ryan. Frunció el ceño y salió para atender la llamada. Oye, le grité. Al menos dime cuál habitación es la mía. Sin respuesta. Suspiré resignada y comencé a explorar la casa por mi cuenta. Finalmente encontré una acogedora habitación de huéspedes junto al dormitorio principal y me desplomé sobre la cama, siguiendo un sueño casi instantáneamente. En algún momento durante la noche, vagamente sentí que alguien me levantaba, colocándome sobre algo suave. Me moví ligeramente, murmuré dormida. Y me quedé dormida otra vez. A la mañana siguiente mi grito resonó por toda la mansión. Estaba segura de que me había dormido en el cuarto de huéspedes. Pero de alguna manera había despertado en el dormitorio principal. Peor aún, estaba tumbada extendida sobre el pecho de Ryan como un pulpo, enredada en las sábanas con él. Ryan hizo una mueca, cubriéndose una oreja. Nuestros ojos se encontraron por un segundo fugaz e incómodo antes de que rápidamente apartara la mirada. Mi mirada se posó en la línea marcada de su mandíbula. ¿Cuándo creció tanto este chico? ¿Cuánto tiempo planeas quedarte ahí mirando antes de bajarte de encima de mí? Su voz profunda resonó cerca de mi oído, devolviéndome a la realidad. En pánico, rodé para separarme de él. Demasiado rápido y casi me caigo de la cama. Por suerte Ryan me agarró del brazo justo a tiempo y me jaló de vuelta, envolviéndome en la manta antes de levantarse con un suspiro. Avergonzada, me asomé por debajo de las cobijas, observándolo abrir el armario y escoger una camisa. ¿Por qué estoy aquí?, exigí saber. Ryan miró por encima del hombro con indiferencia. ¿Dónde más estarías? En el cuarto de huéspedes, obviamente. Le respondí completamente confundida. Él realmente se rió mientras caminaba hacia el borde de la cama. Emma, dijo su tono bajo pero burlón. Estábamos casados. Eres mi esposa. Por supuesto que deberías estar durmiendo en mi cama. Lo miré parpadeando completamente desconcertada. Algo sobre esto se sentía muy mal. ¿No dijiste que no interferiríamos en las vidas del otro después del matrimonio? Ryan no respondió. En su lugar, comenzó a desabotonarse la camisa frente a mí, revelando abdominales firmes y suaves que hicieron que mi cerebro se cortocircuitara. Solo me quedé ahí sentada, mirando como una idiota. ¿Era eso un abdomen marcado? Después de cambiarse a una camisa limpia. Ryan se inclinó hacia mí, su mano rozando ligeramente la comisura de mi boca mientras sonreía débilmente. ¿Realmente dije eso? Señora Cooper. Su tono era casual, pero la mirada en sus ojos hizo que mis pensamientos giraran fuera de control. Una línea, solo una línea. Y toda mi comprensión de este arreglo matrimonial se desmoronó en un instante. Ryan se dio vuelta y salió caminando del dormitorio. Me tomó unos segundos salir de mi ensueño antes de saltar y correr tras él. En mi prisa olvidé ponerme las pantuflas. Parada descalza sobre el piso de mármol frío. Jadeando, grité. ¿Olvidaste todo lo que dijiste antes? Antes de que pudiera siquiera terminar mi oración. Ryan de repente me levantó en sus brazos y me llevó de vuelta a la sala. Me puso suavemente en el sofá. Su voz calmada pero firme. De ahora en adelante no camines descalza. Luego desapareció en el dormitorio y regresó un momento después, sosteniendo un par de pantuflas. Arrodillándose me las puso en los pies él mismo.
¿Qué tipo de escena era esta? ¿Qué le pasaba a Ryan? Traté de tranquilizarme. Respirando profundamente. Espera, dije entrecerrando los ojos. No estás haciendo esto porque planeas escabullirte sin pagarme los 5 millones. ¿Verdad? Fingiendo ser todo amable. Para que me olvide. Ryan se quedó inmóvil por un par de segundos. Claramente desconcertado por mi pregunta. Luego frunció el ceño y suspiró con frustración. Emma, dijo exasperado. A veces honestamente quiero abrirte la cabeza solo para ver qué hay adentro. Espera, ¿no era Ryan estudiante de finanzas? ¿Desde cuándo estudió anatomía humana también? Lo miré horrorizada. Encogiéndome contra el sofá. Pero antes de que pudiera decir algo. Su expresión cambió. Su mirada se desvió y las puntas de sus orejas se pusieron rojas. ¿Estaba avergonzado? Por un segundo, realmente parecía como si yo fuera la que estaba haciendo algo inapropiado. Se aclaró la garganta incómodamente y dijo con una voz baja y ronca. Ve a cambiarte la ropa. ¿Qué tienen de malo mis ropas? Pregunté mirando hacia abajo. Entonces lo vi. Todavía llevaba puesto el delgado camisón de seda que me había puesto anoche. De color carmesí profundo, haciendo juego con el vestido de novia que mi mamá había insistido en que usara. Porque una novia debe brillar como el fuego. Había estado demasiado cansada para cambiármelo. El dobladillo apenas llegaba a la mitad del muslo. Y uno de los delicados tirantes se había deslizado de mi hombro sin que me diera cuenta. Mi rostro se encendió. Con un sonido ahogado corrí hacia el dormitorio y cerré la puerta de un portazo. El resto de la mañana pasó en una mezcla de incomodidad y humillación autoinfligida. Me las arreglé torpemente para vestirme. Casi me tropecé conmigo misma 2 veces. Y traté de no pensar en la expresión del rostro de Ryan de antes. Cuando finalmente me senté a la mesa del comedor. Vestida apropiadamente esta vez. Ryan estaba ocupado en la cocina. Apoyo mi barbilla en mi mano. Observándolo moverse por ahí. Tratando de darle sentido a todo. ¿Cuándo había cambiado tanto? Nada de él tenía sentido ya. Unos minutos después, puso una comida sencilla frente a mí. No podía decir si se suponía que fuera desayuno o almuerzo. Pero a esa altura no me importaba. Mi estómago estaba rugiendo. No había comido bien desde la noche anterior. Comencé inmediatamente. Solo dándome cuenta a mitad de camino que Ryan ya había terminado de comer y simplemente estaba sentado. Frente a mí observando en silencio. Entre bocados lo solté de repente. Tal vez debería mudarme. Dicen que es difícil hablar con franqueza cuando vives bajo el techo de otra persona. Y podía sentir exactamente lo que eso significaba. Mis palabras salieron vacilantes. Inseguras. Ryan no respondió. El silencio se prolongó. Y sentí mi confianza disminuir segundo a segundo. Quiero decir, murmuré, todo esto es falso de todos modos. Eso finalmente provocó una reacción. Ryan dejó sus palillos. Se levantó sin decir palabra. Y caminó hacia el dormitorio. Cuando regresó, sostenía 2 pequeños libretos rojos. Sus labios se curvaron en una sonrisa tenue. Nuestros certificados de matrimonio son reales. Se me cayó la mandíbula. ¿Qué? Oh no. Oh no. Realmente la había hecho esta vez. Había caminado directamente hacia la guarida del pirata. Después del almuerzo, Ryan comenzó a mover mis cosas. Cada uno de los artículos al dormitorio principal. Me quedé tirada en el sofá. Mirando con incredulidad mientras doblaba mi ropa y la ordenaba pulcramente en su armario. ¿Así es como se ve no interferir en las vidas del otro? Murmuré. ¿Desde cuándo 2 personas que no interfieren comparten el mismo armario? Y en serio, porque acaba de tirar mi vestido sin espalda favorito a la basura. Oye, ese es mi vestido. Salté y corrí bloqueando la puerta del armario. Pero cuando lo miré. Alto, de hombros anchos. Su expresión oscura e inescrutable. Me quedé paralizada.
Está bien, tal vez pelear no era la mejor idea. No estaba exactamente hecha para el combate. Bien. Refunfuñé retrocediendo. Simplemente compraré otro. Comencé a darme la vuelta. Pero antes de que pudiera dar un paso, el brazo de Ryan se extendió atrapándome entre él y el guardarropa. Cerré los ojos fuertemente y grité instintivamente. ¡Ah, silencio! No pasó nada. Abrí un ojo y sentí un toque fresco, suave contra mi mejilla. No voy a golpearte, murmuró Ryan. Te estoy besando. Mis ojos se abrieron de par en par. Su rostro estaba justo ahí. Imposiblemente cerca. Mi cerebro se cortocircuitó. Tú. Tartamudeé indefensa. Incapaz de formar una sola oración coherente. Me lancé al dormitorio. Cerré la puerta de un portazo y la aseguré con llave. Acurrucándome como una tortuga aterrorizada. Presioné mi espalda contra la pared. Con el corazón latiendo aceleradamente. ¿Qué demonios acaba de pasar? Ryan realmente me besó. Si me hubiera golpeado, tal vez eso habría tenido más sentido. Pero un beso. Eso estaba completamente más allá de cualquier cosa que mi cerebro pudiera procesar. Mis mejillas ardían mientras me cubría la cara con ambas manos. Tratando de calmarme. El único sonido en la habitación era mi propio suspiro. Una y otra vez, mientras trataba de entender todo. Cuando eso falló, me metí debajo de la manta. Envolviéndome como un capullo. Pateé las cobijas con frustración. Demasiado distraída para notar el débil clic de la cerradura girando. Aún revolcándome en la cama. De repente sentí una mano grande agarrar mi tobillo. Grité solo para que me taparan la boca un instante después. Mis ojos se abrieron de par en par y miré directamente a la cara de Ryan. ¿Cómo logró entrar aquí? Cerré la puerta con llave. Ryan levantó una pequeña llave plateada. Agitándola ligeramente con una mirada de suficiencia. Tengo la de repuesto, parecía decir su expresión. Retiré mi pierna bruscamente. Envolviéndola firmemente en la manta. Moviéndome hacia la cabecera hasta quedar hecha una bola como una oruga aterrorizada. Ryan se pellizcó el puente de la nariz luciendo completamente derrotado. Sal antes de que acabes con calambres. Dijo secamente. Solo agarré la manta más fuerte. No voy a tocarte. Añadió pacientemente. Sí, claro. Solo un idiota se lo creería. Ryan suspiró claramente sin más opciones y se sentó en el borde de la cama. Su mirada era intensa. Tan cálida que casi quemaba. Me quedé congelada, mirándolo de vuelta. Envuelta en mi fortaleza de mantas. Después de un largo silencio. Finalmente habló. No te delató en aquel entonces. El cambio repentino de tema desordenó mi cerebro. Me tomó unos segundos darme cuenta de lo que estaba hablando. Entonces me golpeó. El incidente de la escuela secundaria. Mi cara se calentó instantáneamente. Siempre había sabido, en el fondo, que Ryan no había sido quien me delató sobre esa carta de amor. Simplemente no había querido admitirlo. En aquel entonces había sido terrible ocultando cosas. Y las pistas estaban por todas partes. Mi mamá ya había adivinado que algo pasaba. Simplemente no había dicho nada hasta que mis calificaciones empezaron a bajar. Para entonces era demasiado obvio. Y ella y mi papá tuvieron que educarme. Ryan nunca dijo una palabra. Fue solo mala suerte. Y mi propia paranoia la que me hizo culparlo. Y aún después de darme cuenta de la verdad. Nunca me disculpé. El orgullo es algo curioso. Se te atasca en la garganta cuando tienes 15 años. Traté de sacarlo a relucir una o dos veces. Pero las palabras siempre se me atascaban. Antes de que pudiera armarme de valor. Ryan se fue a estudiar al extranjero. Y perdí la oportunidad completamente. Ahora al escucharlo mencionarlo después de todos estos años. Sentí el pecho apretado. No me atreví a levantar la mirada.
Agarré el borde de la manta y murmuré. Lo sé. Eso lo tomó desprevenido. Ryan me miró en silencio como esperando una explicación. En un susurro le conté todo con voz pequeña. Entrecortada. No dijo nada por un rato. Solo soltó un suspiro suave. Del tipo que suena como soltar algo pesado. La habitación se sintió silenciosa. Me quedé acurrucada, con las piernas medio dormidas. Pero Ryan no se movió ni habló. Y yo tampoco me atreví. Entonces de repente preguntó. ¿Todavía te gusta? Por un segundo ni siquiera entendí a qué se refería. Mi mente aún estaba atrapada en el pasado. No fue hasta un momento después que me di cuenta de que estaba hablando del estudiante mayor. De la escuela secundaria. Sacudí la cabeza tan rápido que mi cabello se agitó alrededor. De ninguna manera. En el momento que lo vi hurgándose la nariz. Eso aplastó mi enamoramiento al instante. Aún podía recordar esa escena vívidamente. Había matado mi despertar romántico en el acto. Ryan exhaló, visiblemente aliviado. Luego hizo otra pregunta. ¿Entonces te gusta alguien más ahora? Parpadeé confundida. No respondí honestamente. Sin decir otra palabra. Ryan se inclinó y me rodeó con sus brazos. Manta y todo. Me quedé paralizada, olvidando resistirme. Mis piernas hormigueaban. Mi cabeza daba vueltas, pero aún escuché su voz claramente. Baja y constante contra mi oído. Entonces, de ahora en adelante, dijo suavemente. Intenta amarme a mí en su lugar. Han pasado 2 semanas desde que Ryan dijo esas palabras. Se fue de viaje de negocios al día siguiente. Diciéndome que le diera una respuesta cuando regresara. ¿Pero qué tipo de respuesta esperaba siquiera? Honestamente aún no podía creer que Ryan me gustara. ¿Qué le gustaba exactamente de mí de todos modos? El hecho de que solía decirle bajito. Que lo obligué a llamarme hermana mayor. O tal vez la vez que lo acusé falsamente sin siquiera importarme quién tenía razón o estaba equivocado. Recordando todo lo que había pasado entre nosotros. Solo pude suspirar. Tal vez tenía más sentido decir que Ryan me odiaba. Después de todo, cuando alguien te gusta, usualmente deja algún tipo de señal. ¿Verdad? Como esa carta de amor que una vez escribí en la secundaria. Por ejemplo. Pero en todos estos años. Nunca había visto ni la más mínima pista de que Ryan alguna vez me hubiera gustado. Suspiré, decidiendo dejar de pensar en eso antes de que mi cerebro explotara. Justo entonces Chloe, mi asistente de la tienda. Acababa de terminar de regar las flores. Y se volteó para verme malhumorada. Emma, dijo secándose las manos en su delantal. ¿Has experimentado el dolor del amor, o algo así? Has suspirado al menos 10 veces esta mañana. Me desplomé en el sillón reclinable y le dirigí una mirada desganada. Sí, gimo dramáticamente. Duele justo aquí. Señalé mi pecho. Y todo es culpa de Ryan. Se va de viaje de negocios. Pero antes de irse me soltó alguna bomba confusa y simplemente desaparece. Entonces me di cuenta. Chloe tenía mucha más experiencia en citas de la que yo había tenido jamás. Me senté haciéndole señas para que se acercara. Oye, Chloe, le pregunté, en tu relación, ¿quién dio el primer paso? ¿Tú o tu novio? Ella arrastró una silla y se sentó a mi lado. Pensando por un momento. Él lo hizo, por supuesto, pero honestamente. Ya sabía que le gustaba mucho antes de eso. Es tan idiota, siempre mirándome de reojo y pensando que no me daba cuenta. Y compraba todas estas cosas raras. Inventando las excusas más tontas para dármelas. Escuché en silencio, asintiendo mientras lo procesaba en mi cabeza. Exacto. Si alguien te gusta, lo sabrías, lo sentirías. Entonces, si a Ryan realmente le gustara, ¿cómo podría haberlo pasado por alto? Espera, dijo Chloe de repente. Con los ojos muy abiertos, ¿hay alguien que te guste, Emma? Tomada por sorpresa, me quedé helada. Balbuciendo palabras antes de negar con la cabeza.
No, no, no es así. Tartamudeé. Ella aún no sabía que estaba casada. Y honestamente, aunque se lo dijera, ¿cómo le explicaría lo que fuera que Ryan y yo teníamos? Mejor dejarlo para otro momento. Afuera, el sol del mediodía resplandecía sobre la calle silenciosa. Sin un alma a la vista. Me levanté y me estiré. Puedes cerrar temprano hoy. Le dije. Ve a encontrarte con tu novio para cenar o algo así. Antes de que pudiera reaccionar, Chloe me abrazó. Emma, eres la mejor. No te preocupes, definitivamente encontrarás tu propia historia de amor dulce algún día. Sonreí débilmente dulce. No estaba tan segura de eso. Todo lo que sentía ahora era confusión enredada con incertidumbre. Después de que Chloe se fuera, pasé toda la tarde arriba en el ático, jugando con arreglos florales y perdiendo la noción del tiempo. La luz del sol se desvaneció, y justo cuando el último resplandor dorado desapareció detrás de los tejados, escuché una voz familiar abajo. Lily había llegado, sosteniendo una bolsa de papel llena de pollo frito, papas fritas y varias latas de cerveza. Baja aquí, gritó. Nos sentamos juntas en el patio de la azotea. El tenue aroma de flores flotando en el aire. Abriendo cervezas y hablando de todo y de nada. Cuando le conté lo que había estado pasando entre Ryan y yo, Lily de repente se enderezó. Sus ojos brillando como si acabara de resolver un misterio. Emma, dijo señalándome dramáticamente. Felicidades, ¿te gusta? Casi me atraganto con mi bebida. ¿Perdón? No, no me gusta. Lo balbuceé tropezando al ponerme de pie. Medio mareada por el alcohol en la acusación. ¿En serio? Lily sonrió burlonamente. Entonces dime, cuando Ryan te besó, ¿cómo reaccionaste? Me quedé helada apartando la mirada. ¿Cómo había reaccionado? Lily arqueó una ceja. ¿Recuerdas primer año? ¿Esa fiesta entre nuestro departamento y los chicos de ciencias de la computación? Cuando jugaste verdad o reto y ese chico casi te besó porque perdió el juego. Vomitaste toda la noche. ¿Recuerdas? Mi mente retrocedió. Tenía razón. Había pasado toda la noche abrazando el inodoro. Pero cuando Ryan me besó, no había reaccionado así para nada. Claro, había estado conmocionada y confundida. Pero no lo había empujado. Lily se acercó más. Su voz burlona pero aguda. ¿Y si no hubiera sido Ryan quien propuso? Habrías dicho que sí. Vamos, Emma, no necesitas esos 5 millones de dólares. ¿Verdad? Su pregunta me golpeó directo en el pecho. Si hubiera sido cualquier otro, ¿habría aceptado casarme con él? La respuesta me llegó instantáneamente. No abrí la boca para discutir. Pero no salieron palabras. Todo a mi alrededor se nubló ligeramente mientras me agarré de la barandilla para mantener el equilibrio. Mi corazón temblando con algo que no quería nombrar. Entonces Lily dijo suavemente. Su tono ahora ha aprendido. Aceptaste porque era él. Tomó un sorbo de cerveza. Luego añadió con una sonrisa traviesa. ¿Quieres que te cuente otro secreto? Me volví para mirarla. Nerviosa. En la universidad, dijo. Bajando la voz cada vez que te emborrachabas. Gritabas el nombre de Ryan. La miré sin palabras. Ni siquiera recordaba cómo había regresado a la mansión esa noche. Desde que Ryan se fue de viaje de negocios. No había vuelto allí ni una vez. Y aún así, de alguna manera esa tarde, me encontré parada en la puerta otra vez. En el momento en que entré, mi teléfono sonó, era la señora Cooper. Dijo que había algo dejado en la puerta y me pidió que lo recogiera por ella. No importaba cuánto preguntara. La señora Cooper se negaba a decirme qué era. Solo mantenía su tono burlón y misterioso. Curiosa, regresé a la puerta. Efectivamente, una pequeña caja estaba ordenadamente en el suelo. La recogí, la llevé adentro y la abrí.
Adentro había un pequeño cuaderno cuadrado que parecía bastante viejo. Las esquinas estaban amarillentas y la cubierta se sentía desgastada. Mi corazón se saltó un latido mientras lo abría. En la primera página, con letra temblorosa que parecía de un niño que apenas aprendía a escribir, estaba mi nombre: Emma. Mi corazón se aceleró. Pasé a la siguiente página. La misma caligrafía infantil decía: no quiero que Emma sea mi hermana mayor. Era la letra de Ryan. Seguí pasando las páginas. Cada una llena de líneas cortas y desiguales y cada una me mencionaba. A Emma no le gustan los chicos bajos. Tengo que crecer más. Emma ama el dinero. Cuando crezca haré mucho dinero y se lo daré todo a ella. La sonrisa de Emma es bonita. Sus hoyuelos son los más lindos. Mientras más pasaba las páginas, más madura se volvía su letra. Más nítida, firme, deliberada. Emma ya no me hace llamar la hermana mayor. Hay muchas personas en la escuela a quienes les gusta Emma. Pero ella es demasiado despistada para notarlo. Probablemente es mejor así. La señora Brown me pidió que limpiara la mochila de Emma. Accidentalmente encontré una carta. A Emma le gusta alguien más. Emma tiene muy mal gusto para los hombres. Emma está enojada conmigo. Emma ya no me habla. Para cuando llegué a esa línea, mis manos temblaban. Un dolor sordo se extendió por mi pecho como si algo se estuviera desgarrando. Respiré temblorosamente y volví a pasar la página. En blanco, luego otra en blanco. Y otra más. Casi 10 páginas vacías hasta que finalmente apareció una nueva línea cerca del final. Me voy del país. Emma no vino a despedirse. La última página tenía solo una línea simple. Me gusta Emma. Esa noche me quedé despierta, sin poder dormir. Cada palabra de ese cuaderno resonaba en mi cabeza, junto con el rostro de Ryan. Su voz, su sonrisa, su beso. ¿Podría este cuaderno ser realmente la prueba que había estado buscando? ¿La prueba de que a Ryan le gusté desde el principio? Presioné mi mano contra mi pecho, sintiendo mi corazón latir salvajemente, como si un pequeño baterista hubiera tomado residencia dentro de mí. Traté de cerrar los ojos, de calmarme, de dejar de pensar. Pero incluso después de que la manecilla de los minutos del reloj hubiera dado medio círculo, seguía completamente despierta. Finalmente me rendí y alcancé mi teléfono. Al abrir WeChat, vi el nombre de Ryan fijado justo en la parte superior de nuestro chat. Desde que se había ido en su viaje de negocios, me había enviado mensajes todos los días. Solo saludos simples. Buenos días, buenas noches. Nunca le había respondido. Ahora, mirando fijamente su último mensaje. 2 palabras simples: buenas noches. Sentí una repentina oleada de impaciencia. Mis dedos volaron por la pantalla antes de que pudiera detenerme. ¿Cuándo vas a regresar? La respuesta llegó casi instantáneamente. Mañana, hice pucheros. ¿Mañana? Eso es todo. Estaba a punto de escribir cuando apareció otro mensaje. ¿Me extrañas, hermanita? Me quedé paralizada. La palabra hermanita me miraba desde la pantalla. Atrevida y burlona. Mi cara se incendió. Cuando éramos niños, sin importar cuánto tratara de hacer que me dijera así, Ryan se había negado rotundamente. Y ahora, lo estaba haciendo a propósito. Gemí presionando el teléfono contra mis mejillas ardientes para enfriarme. Fue entonces cuando la pantalla se iluminó de nuevo. Ryan me estaba llamando. Por un segundo dudé. Debería contestar. Antes de que pudiera decidir, mi pulgar me traicionó y presioné aceptar. Me golpeé la mano izquierda con la derecha. Contrólate, Emma. Entonces su voz llegó a través de la línea. Grave, firme, un poco áspera en los bordes. Emma, dijo haciendo una pausa antes de agregar suavemente. Te extraño, hermanita. Ryan nunca me había hablado en ese tono antes. Solía pensar que había nacido frío y distante.
En aquel entonces, me preguntaba qué pobre mujer terminaría casándose con él, teniendo que vivir con un témpano de hielo humano todos los días. Seguramente se congelaría hasta volverse sólida en un mes. Pero ahora, escuchando esa voz, esa calidez, era como fuego. Mi cerebro se cortocircuitó. Y mi corazón empezó a latir tan fuerte que tuve que presionar una mano contra mi pecho, mortificada por lo nerviosa que me sentía. Hablamos durante mucho tiempo después de eso. Bueno, él habló. Yo mayormente escuché. Mi cerebro se había derretido completamente bajo la suavidad de su tono. Apenas podía hilvanar una oración. Después de molestarme por un rato, Ryan de repente preguntó, ¿leíste el cuaderno? Respiré profundo tratando de sonar tranquila y fingí responder casualmente. Hiciste que la señora Cooper me diera ese cuaderno a propósito, ¿verdad? Pregunté tratando de sonar tranquila, aunque mi corazón se aceleraba. Del otro lado de la línea vino una risa baja. Divertida. Así que después de todo no eres completamente despistada. No despistada, discúlpame. Había sido estudiante becaria durante años. Primero de mi clase, ¿cómo podría alguien llamarme despistado? Aún estaba murmurando eso en mi cabeza cuando de repente escuché a Ryan decir mi nombre. Emma, solo una palabra, pronunciada con esa voz profunda y aterciopelada suya, cálida y firme, rozando mi oído como un susurro. Me hizo cosquillas por dentro y mi corazón dio un aleteo nervioso. Contuve la respiración un segundo. 2, 3, luego lo escuché decir. Me gustas. Me has gustado desde el momento en que entendí lo que significa que alguien te guste. Ryan logró mantenerme despierta toda la noche. A la mañana siguiente, cuando me miré al espejo, tenía 2 enormes ojeras bajo los ojos. Quería llorar, pero ni siquiera podía producir lágrimas. Genial, pensé. Me veo horrible. Muchas gracias, Ryan. Incluso medio dormida, aún podía escuchar su voz resonando en mi mente. Y cuando vi mi reflejo, mis orejas se habían puesto rojas brillantes. Tratando de calmarme, me di palmaditas ligeras en ambas mejillas. Ryan volvía a casa esa tarde. Pero aún tenía que pasar por su oficina primero. Me puse un poco de maquillaje ligero y me dirigí a mi floristería. Mientras cruzaba la calle, noté una fila de autos de lujo estacionados fuera de la tienda. Cada uno estaba siendo cargado con arreglos florales frescos. En cuestión de minutos, casi todos los ramos de la tienda se habían llevado. Presa del pánico, corrí adentro y grité. Chloe. ¿Estás bien? Nos robaron. Ella parecía igual de aturdida, negando con la cabeza sin expresión. Saqué mi teléfono para llamar a la policía. Pero Chloe de repente reaccionó y me agarró la muñeca. Emma, creo que acabamos de tocar el jackpot. ¿Qué? Prácticamente saltaba de emoción. Un cliente llamó antes y dijo que quería comprar todo en la tienda. Todas las flores, he estado enviando gente para recogerlas una tras otra. Nunca he visto algo así. Dejé escapar un gran suspiro de alivio. Oh, gracias a Dios, pensé que alguien nos había vaciado de verdad. Luego fruncí el ceño. Pero en serio, ¿quién es este gran gastador tratando de impresionar a su amante? Toda la tienda, eso es una locura. Nuestras flores no son precisamente baratas. Ya pagó, dijo Chloe, con los ojos brillando con una tarjeta negra. Era la primera vez que veía una en la vida real. Extendí la mano y le di un golpecito en la frente. Está bien, cálmate. Si estamos vendidas, no tiene sentido mantener la tienda abierta hoy. Terminemos el día poniendo mi mejor actuación de jefa. Agité la mano. Se lo ofrecen a todos. Chloe chilló de alegría. Saltó y me echó los brazos al cuello. Jefa, eres la mejor. Me reí sin poder evitarlo. Eres demasiado fácil de complacer. ¿Lo sabías? Antes de que pudiera seguir efusiva, saqué mi teléfono. Toqué algunos dígitos y le envié una bonificación.
Chloe miró el número en la pantalla. Se le cayó la mandíbula antes de soltar un grito ensordecedor. Emma, te juro que voy a tener un bebé solo para ponerle tu nombre. Una vez que la tienda estuvo cerrada y en silencio otra vez. De repente me encontré sin nada que hacer. Por alguna razón, una idea apareció en mi cabeza. Tal vez debería visitar la oficina de Ryan. No porque lo extrañara ni nada. Por supuesto. Solo estaba aburrida. Eso era todo. Sintiéndome justificada por mi excusa lógica. Llamé un taxi. Cuando llegué al rascacielos donde estaba ubicada la empresa de Ryan, me quedé parada torpemente frente a la puerta de seguridad. Sin saber qué hacer. ¿Debería llamarlo o simplemente regresar? Antes de que pudiera decidir. Una mujer con un traje de negocios impecable se me acercó. Señora Cooper, está aquí para ver al CEO. ¿Verdad? Soy Olivia del Departamento de Finanzas. Por favor, sígueme. Te llevaré arriba. Parpadeé. Ah, claro. ¿Cómo sabía siquiera quién era yo? Aún desconcertada. La seguí hacia el ascensor. En el camino, escuché susurros de un grupo de mujeres jóvenes cercanas. Dios mío, esa es la esposa del CEO. Es hermosa. Se ven perfectos juntos. Nunca la había visto en persona antes. Es totalmente mi tipo. Ah, no puedo soportarlo. Si fuera lo suficientemente valiente. Trataría totalmente de robársela al jefe. Chica, no sobrevivirías 5 minutos. Su charla hizo que mis mejillas se calentaran. Dentro del ascensor, finalmente no pude evitar preguntar. Así que todos saben quién soy. Olivia sonrió cortésmente. Por supuesto. El día de tu boda, el CEO publicó las fotos de tu boda en el chat grupal de la empresa. Las borró justo después. Pero bueno, todos ya las vieron. ¿Qué? Casi me ahogo. Ryan, el señor no interfiero en tu vida. Cooper realmente hizo algo así. Aún, tambaleándome por la incredulidad. Seguí a Olivia por el pasillo hasta que llegamos a una elegante puerta de oficina de cristal. Me volví para agradecerle. Pero se había ido, desvanecida sin dejar rastro. Todo lo que quedaba era el sonido de mi latido y el hombre esperando adentro. Me quedé congelada frente a la puerta de la oficina. Sintiendo mis palmas volverse sudorosas. Por un momento me pregunté si venir aquí había sido un error. ¿Estaría molestando a Ryan mientras trabajaba? ¿O realmente se sorprendería de verme? Después de dudar por lo que se sintió como una eternidad. Finalmente respiré profundo y empujé la puerta para abrirla. Lo primero que vi fue a una mujer. Alta con cabello rubio largo. Sentada en el escritorio de Ryan. Charlando casualmente con él. Me detuve en seco. Cualquier destello de calidez que había estado sintiendo hacia él se desvaneció instantáneamente. Mi estómago se retorció. Genial. Así que realmente vine en el momento equivocado para interrumpirlo mientras coquetea con alguien. Más. Justo anoche me dijo que le gustaba. ¿Y ahora estaba aquí, cómodamente entreteniendo a alguna mujer nueva en su oficina? ¿En serio? Tal vez había visto demasiados dramas. Pero mi imaginación inmediatamente se descontroló. Casi podía verme a mí misma cruzando la habitación furiosa. Tirando del cabello de la mujer. Y las dos rodando en una pelea completa. Cerré los puños sin darme cuenta. Medio preparada para la batalla. Pero antes de que pudiera dar otro paso. Ryan se volvió de repente y caminó hacia mí. Entré en pánico, el reflejo se activó antes de que la razón pudiera alcanzarme y plaf. El sonido resonó por toda la oficina. La cabeza de Ryan se sacudió hacia un lado. Una mano volando hacia su mejilla. Sus ojos muy abiertos por la sorpresa. La otra mujer se volvió hacia el ruido. Y tan pronto como nuestros ojos se encontraron. Me quedé helada de nuevo porque esa no era una mujer. Era un hombre. Un hombre con cabello notablemente bonito. Miró desde la mejilla enrojecida de Ryan hacia mí. Sus cejas elevándose ligeramente con diversión.
Aspiré aire entre los dientes. Yo no quise hacerlo. ¿Me crees? Ryan se frotó la sien. Claramente no creyendo ni una palabra. Extendí la mano instintivamente queriendo revisar la marca en su rostro. Pero él se echó hacia atrás. Aparentemente pensando que estaba a punto de golpear de nuevo. Rápidamente me atrajo hacia sus brazos en su lugar. Sujetando ambas muñecas en su sitio. Inclinándose cerca, su voz rozó mi oído. Señora Cooper, sus manos tienen bastante fuerza. Me quedé helada, demasiado turbada para responder. El hombre de cabello largo se rió por detrás de nosotros. Vaya, ustedes dos tienen la forma más única de saludarse. Mortificada, me escabullí de los brazos de Ryan. Con la cara ardiendo. Lo siento. Lo siento mucho. Malinterpreté completamente. Solo cuando miré otra vez finalmente lo reconocí. Liam, el mejor amigo de Ryan desde la secundaria. ¿Pero qué pasaba con el cabello? ¿Cuándo decidió dejárselo crecer tan largo? Antes de que pudiera preguntar, Ryan extendió la mano y me cubrió los ojos. Arrastrándome de vuelta a su lado. Liam, dijo entre dientes apretados. Córtate el cabello antes de venir a trabajar mañana. No voy a arriesgarme a otra bofetada. Eso solo hizo que mis mejillas ardieran más. Liam sonrió con suficiencia, claramente tratando de no reírse. Entendido, jefe. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando. Ryan de repente me alzó al estilo nupcial y salió de la oficina. Cuando la puerta se cerró detrás de nosotros. Escuché la voz burlona de Liam hacer eco débilmente por el pasillo. Cuídense, cuñada. Ryan me llevó directamente al estacionamiento subterráneo. En el momento en que llegamos a su carro. Me presionó suave pero firmemente contra la ventana. Su cara a centímetros de la mía. El aire entre nosotros cambió. Denso, cargado, viendo la débil marca roja de mi mano aún visible en su mejilla. La culpa me inundó. Bajé la mirada. Lo siento mucho, susurré. Él se rió suavemente, parpadeé. Sorprendida, había esperado que estuviera enojado. Pero en cambio se inclinó. Apoyando su frente contra la curva de mi cuello. Me duele, murmuró. Su tono extrañamente lastimero. Nunca antes había visto a Ryan lucir o sonar así. Mi corazón se ablandó instantáneamente. Sin pensarlo, envolví mis brazos alrededor de su cuello. Rocé mis labios suavemente contra su mejilla. Y me aparté igual de rápido. Lo siento. El cambio fue inmediato. Sus ojos se iluminaron y su agarre en mi cintura se apretó. Su garganta se movió mientras tragó con dificultad. Y su voz salió baja y ligeramente inestable. Emma, ¿esto significa que te gusto ahora? Alcé la mano, trazando el contorno de la marca roja en su mejilla. La culpa y el afecto se entrelazaban dentro de mí. Sí, dije suavemente, me gustas. Ryan, realmente me gustas. Antes de que pudiera siquiera terminar la oración. Me besó profundo, desesperado. Como si lo hubiera estado guardando durante años. Fue salvaje y desenfrenado. Robándome el aliento hasta que apenas podía pensar. Contra mis labios susurró. Como si fuera un secreto destinado solo para mí. Emma, te amo. El sonido de los claxones de los coches me devolvió a la realidad. Sin aliento, hundí mi rostro en su pecho mientras él se reía. Me levantó suavemente y me subió al coche. Y comenzó a conducir a casa. Mi rostro se mantuvo sonrojado durante todo el trayecto. El calor se negaba a desvanecerse. Ryan no estaba mucho mejor. Sus ojos todavía ardían cuando finalmente llegamos al camino de entrada. ¿Y cuándo salí? Viendo el patio delantero completamente lleno de flores. Finalmente lo entendí. Así que él era el misterioso gran gastador que compró toda mi tienda. Todo el día, había estado ganando dinero sin saberlo para mi propio marido. Me llevé una mano a la frente por dentro. Desde atrás, Ryan me rodeó la cintura con sus brazos. Su aliento cálido contra mi oído. ¿Te gusta? Preguntó suavemente.
No respondí. Mi corazón ya estaba hablando lo suficiente por mí. Todo en lo que podía pensar era en si debería hacer que entregaran las flores de vuelta a la tienda. Y venderlas otra vez. Ryan, que de alguna manera siempre lee mi mente como si viviera dentro de ella. Inmediatamente me detuvo antes de que pudiera siquiera decirlo en voz alta. Ni se te ocurra enviarlas de vuelta. Dijo con firmeza. Está bien, murmuré entre dientes. No las enviaré de vuelta. Pero aún así, ¿qué se suponía que debía hacer con todas estas flores? No podía simplemente dejarlas aquí. Alguien tenía que cuidarlas. Mi cerebro empezó a dar vueltas. Ya planeando cómo reorganizar el jardín para hacer espacio para todos esos preciados ramos. Entonces de repente Ryan me levantó sin previo aviso. Oh, grité cuando me alzó sin esfuerzo y me puso sobre la cama. Me acurruqué abrazando mi pecho. Cautelosa. ¿Qué estás haciendo? Le pregunté mirándolo con sospecha. Ryan se inclinó, su voz grave y ronca. Cumpliendo mis deberes matrimoniales. ¿Está bien? Por un momento solo lo miré fijamente. Su rostro sonrojado, la forma nerviosa en que su nuez de Adán subía y bajaba cuando tragaba. Algo sobre esa combinación hizo que mi corazón se retorciera de confusión. Tal vez era culpa, o tal vez era simplemente lo increíblemente atractivo que se veía. De cualquier manera, me encontré asintiendo antes de siquiera darme cuenta. No supe cuánto tiempo pasó después de eso. En algún momento sin aliento y desesperada. Empujé contra su pecho y traté de patearlo para quitármelo de encima. Pero antes de que mi pie pudiera aterrizar. Me agarró del tobillo manteniéndome quieta con una fuerza que me hizo jadear. Ryan, maldito, grité. Fulminándolo con la mirada. He terminado. Ya no quiero esto. Él no respondió, al menos no con palabras. El hombre sobre mí parecía incansable. Su energía infinita como si nada pudiera detenerlo. Él besó la comisura de mis labios suavemente. Murmurando, está bien. Si eso es lo que quieres. Pero no había ninguna indicación de que realmente planeara detenerse. Mi voz salió ronca. Mitad suplicante, mitad negociando. No, espera, si quieres continuar. Tienes que pagar extra. Su movimiento se detuvo. ¿Extra? 5 millones. Graznó, tratando de recuperar el aliento. Eso debería cubrir el daño emocional y físico. ¿No crees? Ante eso, Ryan se rió suavemente. Acercándose a mi oído. Su aliento cálido contra mi piel. ¿Recuerdas tu 10º cumpleaños? Susurraste. ¿La tarjeta que te di? Por supuesto que recordaba. En aquel entonces Ryan había sido un niño tacaño que solo me daba baratijas al azar. La mitad de ellas cosas que probablemente encontraba tiradas por ahí. La supuesta tarjeta de cumpleaños había parecido algo de un paquete de fideos instantáneos. Al menos tenía un lindo personaje de dibujos animados impreso en ella. Eso era algo. Para mostrar mi agradecimiento. Le había dirigido mi mirada más poco impresionada. Ahora continuó su voz firme y burlona. ¿Sabes cuánto dinero hay en esa tarjeta? Mis ojos se abrieron de par en par. Espera, ¿dinero? ¿Esa era una tarjeta bancaria? Los labios de Ryan se curvaron en una pequeña sonrisa. Se acercó más y susurró una serie de números suavemente en mi oído. Cada año he estado transfiriendo dinero a esa cuenta. La contraseña es nuestro cumpleaños. Me quedé inmóvil por un momento y luego todo mi cuerpo se sacudió con energía. Mis ojos se iluminaron como fuegos artificiales. ¿En serio? Solté. Me senté tan rápido que casi me tiré un músculo. El dolor sordo en mi cintura se olvidó instantáneamente. No podía creerlo. Todo este tiempo esa tarjeta de aspecto tonto había valido una fortuna y la había estado usando como un posavasos tambaleante bajo la pata de mi escritorio. Empujé a Ryan, luchando por ponerme de pie. Mi mirada dirigiéndose hacia la puerta. Tengo que encontrarla ahora. Antes de que pudiera dar un solo paso.
Ryan apretó sus brazos alrededor de mi cintura y me tiró hacia abajo contra él. Su voz se hizo grave, rica y peligrosa. Aún no hemos terminado, señora Cooper. La voz de Ryan era baja, burlona, pero había algo más detrás también. Algo más suave. Algo que hizo que mi corazón se acelerara. Pasaron semanas después de esa noche. Y la vida se asentó en un ritmo que se sentía casi irreal. Cada mañana despertaba con el débil aroma de café flotando por la casa. La luz del sol filtrándose a través de las cortinas. Y Ryan tarareando en voz baja en la cocina. A veces levantaba la vista de su laptop. Solo para sonreírme. Una de esas sonrisas raras y genuinas que siempre hacían que mi pecho se apretara. Las flores que compró llenaron el jardín. Floreciendo salvajemente como si ellas también hubieran estado esperando años para respirar de nuevo. A menudo me sorprendía cuidándolas por las tardes. Mis manos rozando los pétalos. Mi corazón extrañamente ligero. Resultó que el amor no eran fuegos artificiales o grandes gestos. No era una confesión de luchador gritada bajo la lluvia. Eran mañanas silenciosas. Comidas compartidas, la calidez de la mano de alguien buscando la tuya en la oscuridad. Ryan cumplió su palabra, no interfirió con mi trabajo. Y yo no me entrometí en el suyo. Pero en algún momento del camino. La línea invisible entre tu vida y mi mente se difuminó. Hasta que solo quedaron horas. Una noche mientras estábamos sentados juntos en el porche. Finalmente pregunté por qué yo. Ryan. Después de todos esos años. ¿Por qué aún me elegiste a mí? Me miró por un largo momento. La comisura de su boca curvándose en esa familiar media sonrisa. Porque siempre has sido tú para mí. Dijo simplemente. Incluso cuando me hiciste llamarte hermana. Me reí hasta que las lágrimas rodaron por mis mejillas. Y cuando se inclinó para besarme. No me aparté. A veces pienso en ese pequeño cuaderno. El de la caligrafía infantil y las confesiones torpes. Y me di cuenta de que Ryan siempre había estado ahí en silencio. Terco esperando y tal vez yo también había estado esperando. Sin saberlo nunca. Ahora cuando la gente me pregunta cómo nos conocimos. Solo sonrío y digo. Nos conocemos desde siempre. Porque realmente esa es la verdad. Nuestra historia no comenzó cuando él regresó del extranjero. Empezó mucho antes que eso. Cuando un niño prometió crecer más alto. Ganar más, ser lo suficientemente bueno para la chica de al lado. Y de alguna manera, después de todos los años. Todas las oportunidades perdidas. Y toda la risa y las lágrimas encontramos nuestro camino de vuelta. De vuelta a casa, de vuelta el uno al otro.